Buenas noches, noche de viernes, pero también es la primera noche del mes de junio. Estamos acá con Sandy Monroy. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio, iniciando este sexto mes que nos trae mucha información, temas que analizar. Hoy estaremos tratando la situación que se reportó con nuestra connacional que pierde la vida buscando el mal llamado o el famoso sueño americano, Julio. Correcto, Sandy, pero también hablaremos de otros temas, como por ejemplo el precio de los combustibles. Uy, sí. Hablaremos acerca de los peligros que hay ahora hasta en los restaurantes, negocios y comercios de las zonas más exclusivas de nuestro país. Pero bueno, ¿qué les parece si iniciamos con esta emisión y conocemos también nuestros titulares? Bienvenidos. Sueño silenciado. Un guardia fronterizo le disparó a Claudia Patricia Gómez González, pero ¿quiénes más son los responsables de su trágica muerte? Peligro en todos lados. El asesinato dentro de un restaurante de la zona 10 capitalina resalta la inseguridad. ¿Cómo afecta la violencia al comercio? Precio justo. Analizaremos qué hay detrás del costo cada vez más alto de los combustibles y quiénes causan el alza que impacta a los guatemaltecos. Dicen que no les alcanza. El Ministerio de Comunicaciones solicitará un incremento de más del 200% en su presupuesto para el próximo año. Protección a las mujeres embarazadas. Iniciativa de ley busca sancionar la violencia verbal, física y psicológica por parte de profesionales de la salud. La caída de un gobierno. España tiene nuevo presidente luego que Mariano Rajoy perdiera una moción de censura en el Parlamento español. A una semana del asesinato de la migrante guatemalteca Claudia Gómez en Texas, Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores continúa con el apoyo a la familia doliente. El vicecanciller Pablo César García Sáenz confirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores absorbió los gastos de repatriación del cuerpo de la migrante Claudia Patricia Gómez González, asesinada el pasado sábado 26 de mayo, en un confuso incidente en el cual se vio involucrado un oficial de la patrulla fronteriza del estado de Texas. Además, comentó que se da apoyo legal a la familia. Una delegada de la Cancillería los acompañó hasta su lugar de origen, se pagó el traslado del cuerpo, ellos no han gastado absolutamente nada, el gobierno de Guatemala a través de la Cancillería lo absorbió y se les ha dicho también de que se les está dando asesoría para que no los engañen. Hay muchos abogados que han venido de Estados Unidos, organizaciones que quieren que les firmen para que les lleven el caso y nosotros estamos tratando de que eso no suceda, hemos estado asesorándolos. El funcionario indicó que abogados de Cancillería asesoran a la familia para que no sean engañados por desconocidos. Y el tema de la migración, una situación bastante complicada aquí en Guatemala. Según un informe de Flaxo Guatemala presentado en marzo del 2017, los migrantes son principalmente personas con escasos recursos económicos, según la Organización Internacional para las Migraciones. En la historia reciente del país, el terremoto de 1976 y la violencia que se generó sobre la base del conflicto armado interno, también generó olas de migración. UNICEF de alguna manera señala que el 90.5% de quienes emprenden el viaje busca aumentar sus ingresos económicos mediante un empleo en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Y los analistas apuntan a que la casi nula inversión pública privada en el área rural, principalmente de las zonas de las personas que migran, pues causa este fenómeno. Hay poca inversión, hay malas condiciones y si estas condiciones, Sandy, no cambian y no hay desarrollo y no hay trabajo y no hay oportunidades, seguiremos viendo esta tragedia, porque es una tragedia humana. Por supuesto. Mira, yo quiero que analicemos este tema en tres fases. A ver. El antes, el durante y el después de la migración. En el antes quiero que veamos las condiciones que los guatemaltecos tenemos
en tanto en oportunidades económicas, pero también en la seguridad, porque Sí. recordemos que hay personas que huyendo de la inseguridad es que se van también a Estados Unidos. Es un número tal vez más bajo, pero también se da. Se da el proceso luego de la migración y ya cuando estás en Estados Unidos. El antes, Sandy, como tú lo dices. Primero, recuerda que en Guatemala no hay condiciones económicas reales, no hay condiciones de empleo. Te pongo unas cifras que son dramáticas. Sí. Por cada persona, Sandy, que consigue un trabajo, son por lo menos 200 que se quedaron sin ese trabajo. Y estamos hablando de las áreas urbanas. Guatemala en sí no es un país industrializado. Principalmente nuestros productos son agrícolas. Ahora te imaginas tú en el interior de la República, con la enorme pobreza, todavía con ciertas costumbres, llamémosle así, que son totalmente terribles, como el hecho de que las familias a veces mientras más pobres son tienen mucho más hijos y esto aumenta la condición problemática en la cual estos hijos pueden desarrollarse. Entonces ven como única opción, porque de pronto alguien en el pueblo o porque algún familiar fue a Estados Unidos, el ir a buscar ese sueño americano. Sueño que tampoco es un gran sueño. Porque es una mira, pesadilla en muchas ocasiones. Sandy, es una pesadilla, ese trayecto. Yo estaba viendo precisamente acá en TN23 hace 2 semanas, un día sábado, un reportaje que se hizo, todo ese calvario, lo del tren La Bestia, que se le llama allá en México. Mira qué condiciones. Imagínate. Sandy, familias, bebés, mujeres, es una cosa terrible. muy complicado. Río Bravo, lo mencionaste tú, tremendo. Así es, y es que en realidad las oportunidades laborales en el interior del país, especialmente porque recordemos que son los departamentos que tienen mayor número de personas que buscan este sueño americano. Las oportunidades laborales son muy precarias. Si se logra encontrar un trabajo formal, a veces ni siquiera se cumple con el salario mínimo. Y ahí, qué bueno que lo tocaste, porque te iba a decir, Sandy, perdona que te interrumpa, porque a eso iba. ¿Sabes? El salario mínimo, por ejemplo, aprobado para el presente año es 2.993.37, pero la canasta básica vital está arriba de los 4.500. Por supuesto. Entonces, ya desde ahí, ¿qué haces? Y tú lo dijiste muy bien, y muchas veces ganas menos del salario mínimo. Imagínate, a veces ni siquiera se llega a ganar los 1,000 quetzales. Y yo Correcto. te digo porque en realidad me ha tocado ver de cerca y en ocasiones también vivir esta situación en el interior del país. Sí. Pero ahora quiero que nos vayamos al durante. Muy bien. Muchas personas pagan cantidades bastante elevadas, empeñan su casa, un lote, se meten a muchas deudas realmente. ¿Para qué? Para que el coyote los deje a medio camino. Correcto. Prácticamente a su suerte. Mira, es muy significativo hacer el análisis con esto que tú dices. Este coyote, acuérdate que lo que está haciendo es tratando personas, porque está precisamente acarreándolos como mercancía bajo una dádiva que en este caso es la paga. Por supuesto, la gente se endeuda con lo que no tiene, porque se van, porque no hay oportunidades. Y corres todos estos riesgos. Muchas veces los coyotes llegan a ser tan irresponsables que primero los abandonan en el desierto o en cualquier parte que ellos no conocen. Pero ya cobraron el dinero. Pero ya cobraron el dinero. Es que no se llevan a nadie si no cobran antes. Claro. Luego, a veces tú lo has visto, lo has presentado inclusive en las noticias, cuando agarran aquellos camiones atravesando ciertos desiertos allá entre México y Estados Unidos y muchos mueren asfixiados o por golpes de calor. Pero aunque eso no pase, Sandy, ya finalmente cuando llegan a la frontera y dependiendo cómo vayan a pasar, ahora se estila una modalidad que es que vas y te presentas ante las autoridades estadounidenses y dices que vas a pedir asilo político, pero te llegan más o menos al día entre centroamericanos y mexicanos 2.500 personas y dan en promedio entre 150 y 200 asilos. Los otros fallaron en su intento. Aquí falta también darle persecución o darle seguimiento en investigaciones a esas redes de coyotes, porque obviamente también si hablamos de responsables, ellos tienen una responsabilidad también en que las personas pierdan la vida, no a dejarlos, porque obviamente ellos se supone que son los que conocen el camino y cuando los dejan a medio camino, entonces ellos no saben hacia dónde agarrar el camino, cómo llegar, cuáles son las condiciones. Esta guía es la que tendría que darles estas personas a las cuales uno les paga confiándoles la vida. Así es, Sandy, tienes toda la razón. Por eso cuando hablamos en esta noche acá en A la Medida, ¿quién es el culpable de la muerte de nuestra compatriota de 19 años?
La primera respuesta que se te viene a la mente, el policía que disparó de esa manera. Claro, él es el autor material de ese hecho. Digamos, inmediato, pero no es el único culpable. Ajá, el culpable es ese sistema perverso de trata de personas a través de los denominados coyotes, por ejemplo, pero también el gran problema es esa falta de oportunidades, no solo en Guatemala, sino que en estos nuestros países latinoamericanos. Esa situación que de alguna manera te fuerza a muchos compatriotas a que busquen ese sueño americano. Claro. ¿Y por qué no decirlo, Sandy? También es responsabilidad de las familias. Porque ¿para qué traes hijos al mundo si no los vas a poder también de alguna manera tener en las condiciones necesarias? Y aquí vamos a hablar algo que le puede doler a muchas personas. A veces por ciertas situaciones dicen, bueno, ¿cuántos hijos va a tener? Los que Dios me dé. Y no se trata ya de eso. En Guatemala las creencias que se tienen todavía, sí, muy Sandy, tradicionales. Yo creo que tenemos que ser bien responsables, ¿verdad? No estoy diciendo que no tengamos hijos, pero 1 o 2 los que podamos mantener, pero no 6, 7, 8, 10, porque no están las condiciones en nuestro país para tener tantos hijos. En el último procedimiento de análisis, después ¿qué pasa? ¿Cuántos guatemaltecos han perdido la vida? ¿Cuántos guatemaltecos son repatriados de esta forma? ¿Cuántas familias lloran o tienen que llorar más? ¿Qué pasa? ¿Cuántos casos de justicia hemos visto también por los casos de migrantes que han fallecido? La verdad que son incontables los casos y una situación pues que llama la atención, el hecho probable de un repunte, ¿no?, de violencia tal vez en contra de nuestros migrantes latinos, centroamericanos particularmente y mexicanos también. Pero hay otra situación, los que logran pasar a Estados Unidos, tampoco es que allá la van a tener fácil. Claro, ahora está más complicado conseguir un trabajo. Demasiado, Sandy. Y los trabajos a los cuales van a tener acceso, así sean personas profesionales aquí en Guatemala, van a ser trabajos en el campo o de pronto lavando platos o de pronto construcción, muy bien, tú lo has dicho, y tienen que trabajar muchas horas y mucho esfuerzo, pero eso sí, también es que ahí viene la otra parte, lo que vuelve perverso este círculo. Sabes que solo en el mes que acaba de terminar, es decir, el mes de mayo, fueron más de 80,000 millones de dólares los que mandaron en remesas. Y esto multiplícalo por 12 meses. Imagínate. Es que también ahí está la otra parte. Muchos familiares inclusive dicen, ve, porque ven como una medida para sostenerse acá el hecho de que los familiares manden esto. Es vergonzoso para Guatemala el hecho que la mayor entrada que tenemos en divisas sea a través de las remesas, porque eso significa una cosa, que en Guatemala las condiciones no las tenemos para poder tener trabajando dignamente a nuestra gente. ¿Qué se tendría que hacer urgentemente, Julio, para poder cambiar esta situación, para que los guatemaltecos no vean en otro país la oportunidad de salir adelante? Crear las oportunidades de desarrollo aquí en Guatemala, pero por eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay muchas prioridades, educación, salud, todo eso es una gran prioridad, trabajo por supuesto, pero lo que necesitamos es que las empresas vengan a invertir acá. Pero ¿cómo vas a venir a invertir a Guatemala si ves que Guatemala es un país seguro? Por eso la prioridad de prioridades es convertir a nuestra nación en un país seguro para los guatemaltecos, seguro para los extranjeros, que venga la inversión, que vengan las empresas, que se industrialice nuestro país y que se creen esas fuentes de trabajo tan deseadas, Sandy. Gracias, Julio, por el análisis en este tema. Hoy estamos llorando entonces, Guatemala está de luto por la muerte de Claudia Patricia Gómez, pero no sabemos entonces cuántos guatemaltecos están en este momento corriendo esa suerte, arriesgándose para tratar de llegar al país norteamericano, todo por estas faltas de oportunidades y por otras situaciones también que se reportan en nuestro país. Ojalá que se pueda hacer algo para cambiar estas realidades, especialmente en el interior del país, Julio. Ojalá que eso pase, Sandy. Y bueno, es momento de conocer las noticias destacadas de esta jornada. Y le cuento que autoridades del Ejecutivo inauguraron el programa de Presupuesto Abierto 2019, donde van a recibir las propuestas de diferentes sectores y diferentes carteras para así formular el proyecto de ley. El presidente Jimmy Morales, durante la inauguración del programa Presupuesto Abierto 2019, brindó un discurso en el cual se refirió al apoyo presupuestario que durante el ejercicio fiscal actual se le ha otorgado a las instituciones de Estado. Todo va de la mano con los 3 pilares que nos fijamos en materia de política de gasto social, que es el fortalecimiento de las instituciones, la ampliación de la cobertura de los servicios del Estado y el mejoramiento en la calidad de los servicios públicos. Los resultados han sido positivos. Somos el gobierno que más recursos ha asignado a seguridad y justicia, y lo pueden ver
en nuestro presupuesto y en nuestra ejecución. Si alguien dice que no aportamos y que no apoyamos a ciertas luchas, por favor, no vean mi discurso, vean mis acciones y vean la realidad. También las asignaciones a municipalidades y entidades descentralizadas se hacen puntualmente y sin politizarse, como se dice que se hacía antes. Hoy no hay alcalde que pueda decir que no ha llegado puntualmente su asignación presupuestaria. De igual forma los consejos de desarrollo. Y también se priorizaron en todo momento los proyectos de salud, de educación y de nutrición. Pero seguiremos acá en A la Medida con otras noticias, Sandy, como el hecho de los precios del combustible o los hechos de violencia en zona 10, ¿eh? Pero esto cuando regresemos de la pausa. Necesito ver. Y bueno, es momento de analizar este tema, el precio de los combustibles. Hay algunos factores que determinan el precio de los carburantes. El principal es el costo inherente del petróleo crudo, que se ve afectado por los conflictos internacionales, Julio, principalmente en el Medio Oriente. Eso es correcto, Sandy, pero también hay otros factores importantes. La gasolina paga muchísimos impuestos porque es una forma fácil de cobrarlo. Los costos de la refinación, las ganancias, la distribución, la comercialización, la ubicación geográfica, inclusive no solo de nuestro país, sino que de las empresas refinadoras y petroleras, el octanaje propiamente dicho de la gasolina y, ¿por qué no decirlo, Sandy?, la especulación de los precios del petróleo. Especialmente ahí hemos visto también cómo los guatemaltecos sufrimos las consecuencias al momento de que se da pues algún conflicto en Medio Oriente, suben los combustibles y se dice, bueno, es que hay conflicto en Medio Oriente. Ahorita que dices eso, me permites comentarte a ti e informarle a los televidentes lo siguiente. Este año y el año pasado había una especie de conflicto en Siria, ¿te recuerdas? Medio Oriente. Bueno, las cosas que han pasado en Israel también y los palestinos. Sin embargo, de enero a mayo, el precio del barril de combustible se mantiene en un promedio de casi $67. No ha subido, pero el precio mundial, este no es un fenómeno solo guatemalteco, Sandy, el precio mundial en promedio de un galón de combustible en otros países es de 33 quetzales. O sea que aquí sí lo tenemos en 28, 29, lo tenemos alto, pero hay países que todavía lo pagan más alto. Exacto. Especulación total. Incluso a nivel centroamericano, Guatemala es uno de los que maneja un país pues más bajo, si lo queremos ver así, porque hay otros que también han subido considerablemente. Totalmente, pero ahora imagínate, si esto es lo bajo, si realmente pasa, así es que, por Dios, si realmente pasa lo que tú dices, que haya un conflicto fuerte y tremendo, entonces esto se va a volver una cuestión que ya pocos podrán prepararlo. Vamos a ver otros factores, porque también internacionalmente vamos a pedirle a producción, muchísimas gracias. Aquí están, mira, Sandy Televidente, los precios comparativos. 33 quetzales el promedio mundial y 28.77 el promedio en Guatemala, de datos que son al 28 de mayo, o sea, súper ahorita actuales, con un octanaje de 95, ¿verdad?, en cuanto a grados. Sin embargo, quiero que por favor los televidentes también nos acompañen a ver una información que es muy importante. Y existe también otras diferencias, Sandy, y tenemos preparado también otras imágenes para poder, de alguna manera, ellos que nos acompañen en la pantalla, que lo puedan ir leyendo mientras te lo voy comentando. Pero, a ver, nuestro continente tiene dos grandes productores de petróleo, que son Venezuela y México. Sin embargo, internacionalmente, y esto es lo que quería compartir gracias a producción, gracias, licenciada Paola, tenemos el costo del petróleo en crudo influenciado por los conflictos internacionales que tú mencionaste. Así es. Y tenemos también algunas situaciones, fíjate que el año pasado y antepasado Estados Unidos produjo demasiado petróleo y bajaron los precios. ¿Qué hizo la OPEP? Los países árabes. Lo que hicieron fue este año disminuir su producción y entonces equilibran el precio. Venezuela está en trapos de cucaracha, para hablar coloquialmente, y México sigue con una producción importante. Pero esto hace que la sobreproducción petrolera de Estados Unidos ahora ya los pone a ellos a producir, pero más que todo para su mercado interno. Entonces los precios, si bien es cierto, no suben, los especuladores mundiales han hecho negocio con esto. Pero mira, yo la verdad no logro entender quién es el que está alterando aquí los precios, porque
coloquialmente, ¿verdad? Sí. Se dice, uno le tira la chibolita al otro y así nos vamos y en realidad no sabemos quién es el responsable de que se dé este incremento, porque si no existen las condiciones o la justificación para que se dé este aumento de precios, entonces ¿quién está aquí alterando el orden? Correcto. Condiciones creo que sí hay porque, acuérdate, los especuladores en todo el mundo así son, pero no hay justificación. Tú lo dijiste muy bien. Entonces es una cadena de todos, ¿verdad? Desde los que importan, en este caso, los combustibles, a las grandes compañías, los distribuidores, el intermediario siempre, ¿verdad? Y, ¿por qué no decirlo? Los expendedores. Ahí es donde hay una cadena tremenda. Yo creo que va a haber un trabajo importante que ya desde ahora le pedimos primero al Ministerio de Energía y Minas que haga ahí una investigación sobre este tema, y la DIACO también. La DIACO aquí tiene que ver, porque no solo es, fíjate Sandy, y esto también es un problema mundial, el costo alto de los combustibles. Si pasa hasta en Estados Unidos y en Europa, que cuando se hacen las revisiones el galón resulta no teniendo sus 4 botellas, sino que menos, en Guatemala también esa situación pasa. Claro, entonces, pero no nos damos cuenta y no se denuncia o las autoridades también no lo ven. Y yo me pregunto algo, Julio. Dime. Se menciona y ha sucedido, yo la verdad no entiendo cómo es que pasa esto, que por ejemplo se dice a nivel internacional el petróleo subió de precio, lo dicen hoy. Mañana ya vemos un incremento. ¿Y las reservas de la gasolina? Ahí te voy a decir, mira, me encanta lo que acabas de preguntar. A ver, la gasolina que hoy usted está comprando en las gasolineras, televidente, o que compras tú, Sandy, esa gasolina entró a Guatemala por lo menos hace 2 meses, porque esas son la capacidad de reservas que tenemos en este país. Quiere decir, cabal, lo que tú dices, si hoy sube el petróleo, el precio internacional, se tiene que reflejar por lo menos hasta dentro de 2 meses. Pero no es así. No es así. Aquí si hoy sube o hay un conflicto, mañana ya están cambiándole el precio a la gasolina. También nosotros tenemos culpa, porque, perdón, televidentes, pero es cierto, en Alemania, ¿sabes qué hicieron en Alemania en una jornada específica? Decidieron parar los carros ahí en medio de las autopistas, carreteras y calles. Nadie, o por lo menos habrán sido muy pocos, fue a comprar gasolina ese día y de verdad forzaron a los vendedores, expendedores y distribuidores de gasolina a que bajaran los precios. ¿Cómo nos podemos unir? Y fíjate que precisamente en eso te cuento, en redes sociales está un movimiento donde mañana han convocado para que las personas no pues distribuyan y tampoco no lleguen a las gasolineras para manifestarse en contra del aumento de los precios de los combustibles, precisamente por esto. Entonces vamos a ver también qué tanto se puede reflejar en la economía nacional este movimiento, ¿verdad? Claro que sí, porque al final de cuentas esto es pura oferta y demanda. Había bajado, como te contaba, internacionalmente el precio del petróleo cuando Estados Unidos aumentó la producción y seguía esa misma demanda, y entonces había una sobreproducción. Pero cuando nivelaron los países árabes, entonces dejaron una producción normal, digamos, en el mundo, la cual no justifica un alza al petróleo, pero que nuestros especuladores locales, sin importarle la economía del guatemalteco más que su propio bolsillo, lo han hecho. Ahora, aquí hay un fenómeno importante. Te he de decir, ¿cuánto ha subido la gasolina en los últimos 2 meses? Han subido alrededor de 3, 4 quetzales. Bueno, hoy bajó 20 centavos. Entonces, ¿de qué sirve que te baje 20 centavos si me aumentan 4 quetzales? Eso no es significativo. Por supuesto que no. Y yo te pregunto, y para concluir con este tema, en realidad las autoridades encargadas, como por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas, que es el ente regulador, la DIACO, ¿qué tantas medidas o qué tanto los ampara la ley para que ellos puedan imponer sanciones que de verdad pongan en qué pensar a las personas que están especulando? La ley los ampara, pueden llegar a cerrar operaciones, pueden llegar a cancelar licencias inclusive de distribución. Lo importante es que ya empiecen esos operativos y que se haga. Y que nosotros los guatemaltecos tomemos una medida. A ver si no vamos a ir como hicieron los alemanes. Por cierto, Alemania ya inclusive no quiere depender ni de los combustibles. La mayoría de alemanes ya tiene proyectado para el 2025, por ley, cambiar a autos híbridos que van a manejarse particularmente con un poco de gasolina y bastante electricidad, o gasolina y gas. Y bueno, estas son las conclusiones, pero le daremos seguimiento a este tema para ver también cuál es el movimiento del petróleo y del precio de los combustibles para el guatemalteco común. Y bueno, en otro tema, el ministro de la Defensa confirmó que el coronel detenido por estar vinculado con la Mara Salvatrucha no se ha dado de baja aún en el ejército, pero además que continúa devengando salario. El coronel Ariel Salvador de León, señalado por el delito de lavado de dinero y
Salvatrucha continúa recibiendo un salario de aproximadamente 18.000 quetzales, dato confirmado por el ministro de la Defensa. No porque no ha sido condenado. Al ser condenado, entonces obviamente es lo que dice la ley, que cuando una persona es condenada inmediatamente causa baja de las filas del ejército. ¿El salario lo sigue recibiendo o queda suspendido? Como le vuelvo a repetir, él se presume inocente de acuerdo a la ley, está siendo sometido a un debido proceso y cuando él se determine la situación jurídica de él, en ese momento se va a tomar la decisión. Entonces sí sigue recibiendo... Afirmativo. Según Luis Miguel Ralda, el coronel no será dado de baja hasta que los tribunales de justicia dictaminen la situación del acusado. En otro tema, el titular de la Defensa se refirió a la compra de 20 vehículos terrestres y aéreos para el fortalecimiento de insumos del ministerio. Son buses Pullman, buses semi-Pullman, vehículos tipo pick-up, vehículos tipo camioneta, 2 aviones turbohélice y 2 avionetas. Pero son fondos propios, que es lo más importante, no se está utilizando dinero del presupuesto. Nosotros, pues como cualquier institución del Estado, necesita de adquirir insumos para poder funcionar y a eso obedece la compra de vehículos y de aviones para poder tener un mejor funcionamiento en el Ejército de Guatemala. Televidentes, Sandy, ¿quieren saber ustedes cómo impacta la violencia en el comercio? Bueno, por supuesto, pero eso después de la pausa. La violencia ha llegado a todas las zonas y departamentos de nuestro país y hoy se registró un caso que ha impactado porque las cámaras de vigilancia lograron captar el momento en el que un asesino escapaba desde un restaurante que se ubica en la zona 10 capitalina, donde le arrebató la vida a un hombre. ¿Se imagina usted visitar un restaurante con su familia o amigos mientras disfrutan de la comida o de la buena plática? Se desata una balacera. Fue así como sucedió en horas de la tarde de este viernes sobre la 14 calle y 4ª avenida de la zona 10 capitalina, dentro de un restaurante. Un sujeto desconocido entró con un arma de fuego al restaurante para quitarle la vida a Gustavo Flores, de unos 25 años, quien se encontraba con una mujer de nacionalidad colombiana. Este acontecimiento ocurre en la 14 calle, 4ª avenida de la zona 10, en el interior de un restaurante donde bomberos municipales nos hicimos presentes encontrando al señor Gustavo Flores, de unos 25 años aproximados. De inmediato procedimos con maniobras de RCP y con desfibrilador para reactivarle su frecuencia cardíaca. Sin embargo, esta persona dejó de existir debido a que los impactos los recibe en la región del cráneo. La víctima fue identificada por la señorita Tania Linares, de 24 años de edad, que es de nacionalidad colombiana. Según versiones de los comensales y como se puede observar en el video captado por una cámara de seguridad del área, el hombre se acercó a dicho lugar, cometió el crimen y huyó del lugar corriendo y dejando en el lugar una motocicleta. Gustavo recibió entre 4 y 5 balazos y fue identificado por su acompañante. Por ahora las autoridades investigarán este hecho para poder dar con los responsables del ataque armado. Bueno, un hecho dramático, y precisamente ante estos hechos que hemos presentado aquí en A la Medida, la percepción de seguridad se vuelve negativa por parte de la población, ya que se cree que en estos lugares puede llegar a volver a pasar algo de este calibre, aunque se consideren que son lugares seguros. Esto causa también una publicidad negativa para los comercios, un aumento de inversión en la seguridad privada, la pérdida potencial de empleos, cambio de hábitos del consumidor, tal vez ya no ir, sino que mejor restar y permanecer en casa, porque al final de cuentas, Sandy, la seguridad inicia como percepción. Y si tú no sientes que estás segura en un lugar, sencillamente no vas.
Definitivamente. En este caso, quiero que nos enfoquemos entonces en ese impacto económico que puede representar para un negocio que recordemos, le da empleo a varias personas, eso se representa también en ingresos económicos para varias familias. Correcto. Que pueden verse afectados también. Esto es muy cierto lo que acabas de decir. Primero, por pura percepción, por pura cuestión de precaución y hasta instinto de conservación, dices tú, en ese lugar pasó algo, es inseguro, ya no voy. Y no porque necesariamente vaya a volver a pasar algo en ese mismo sitio, pero como ya está el precedente y la seguridad, como te digo, es percepción. Luego, empiezan a haber menos ingresos definitivamente en el negocio. ¿Sabes que puede llegar a afectar los negocios circunvecinos también, Sandy? Si, imagínate que sea un centro comercial, ya la gente no va, no a un centro comercial. ¿Cuántos negocios hay en un centro comercial? Cientos. Claro. Impacta en la economía, entonces ya hay menos ganancias. ¿Cómo equilibra esto el empresario? Bueno, muchas veces tiene que despedir gente, ¿verdad? Quedarse con el personal mínimo. Sí. Al causar desempleo, Sandy, entonces ya dejas a una o a varias familias, como tú bien dijiste, en una situación bien complicada en lo económico. Endeudamiento quizá, problemas, depresión y, por qué no decirlo, mucha gente cuando se ve en esa desesperación de tener que darle comer a sus hijos, aunque no es justificación, se van del lado hasta del crimen organizado en muchas ocasiones. Por supuesto, pero aquí también tenemos otro punto, la inversión extranjera. Recordemos específicamente la zona 10, aquí hay muchos comercios que son de varios extranjeros y esto nos representa a nosotros también condiciones económicas favorables. Sin embargo, estos hechos de violencia pueden afectarles también. Correcto. ¿Recuerdas que hace unos minutos te decía que la prioridad de prioridades precisamente es la seguridad en Guatemala? Pues no es solo por el tema de seguridad, sino lo que conlleva en este aspecto social económico también. Mientras el extranjero, el inversionista, aquel que puede venir a poner un negocio, dice, lo puedo poner en Guatemala, pero hay mucho problema, tal vez me lo llevo a Costa Rica, que aparentemente está más tranquilo. Te digo aparentemente, porque habrá que ver si esto es una realidad. Y entonces esa inversión se pierde, esos puestos de trabajo se pierden, esta nueva oportunidad de crear empleos y desarrollo se pierde. Y ese es el gran problema, el impacto social, económico, en seguridad y de todo tipo para nuestro país. No es solo un hecho de una muerte, porque muertes al final de cuentas en promedio encontramos que son 26 por cada 100,000 habitantes. Y para ser bien concretos, 17, 18 en este país por muerte violenta cada día. Por supuesto, pero mira, ahora nosotros nos enfocamos en algo. A veces se menciona, bueno, ¿cuáles son las zonas peligrosas de Guatemala? Es que ahora ya no hay ninguna zona que se pueda escapar. Y hoy tenemos un claro ejemplo, la zona 10. Sí, Sandy, mira, sí, tienes demasiada razón. ¿Por qué? Porque uno puede pensar, voy a zona 9, zona 10, zona 14, zona 15, ahí voy a estar me va a pasar seguro. Ahí, exacto. Y no, fíjate, este tipo de hechos violentos, asesinatos y homicidios, sino que en robos, hurtos y ese tipo de situaciones, a veces motoladrones, se da precisamente en las zonas que mencionaste. ¿Por qué? Porque ahí saben que hay otro nivel económico de muchas de las personas que visitan estos comercios y entonces esto facilita esa situación. Pero Sandy, también dijiste una gran verdad, como no hay zona que se salva. O dime tú si los vecinos de muchas colonias de zona 18 no se sienten inseguros por el tema, por ejemplo, de otro tipo de violencia como las maras, o zona 24 en Canalitos también, o en algunos de nuestros municipios cercanos como Misco y Villanueva. Lo que podemos ver entonces, Julio, es de que la violencia nos ha venido a incrementar los costos. ¿Por qué? Necesitamos seguridad. ¿Cuántas colonias, cuántas residencias no ahora viven como que fuera una cárcel, encerrados con garitas de seguridad, con distintas medidas extremas, precisamente para evitar este tipo de incidentes violentos? Eso representa mayores gastos, porque ahora hay que agregarle un pago por seguridad. Adicional. Brani Zambrano se fugó, y lo dijimos aquí en La Medida, hace 2 o 3 días de las cárceles del país, del sistema penitenciario. Pero quienes vivimos realmente encarcelados, tú lo has dicho bien, somos nosotros. Sin embargo... huyendo estos delincuentes. ¿Verdad que sí? No es ninguna garantía tampoco, Sandy, que los guardias de seguridad que se tienen en los negocios, en las casas o en las colonias, primero vayan a cuidar bien, porque muchas veces se dan hechos delictivos aún así. No tienen la preparación suficiente a veces. No tienen la preparación suficiente, y otra cosa es que a veces les pagan, pero también bastante las condiciones poco. son las mejores. Las condiciones son horribles realmente, pero para el vecino, para el ciudadano, y no digamos para el comerciante, por una percepción de seguridad, dice, bueno, si tenía 2 guardias y no me funcionó, voy a tener 4, ya con eso voy a estar más seguro. Y entonces los costos siguen incrementándose. Exacto. ¿Y quién es pérdidas? El que paga todo esto, nosotros. ¿El consumidor?
Porque si yo en un negocio, sea cual fuere el que tenga, tengo que en lugar de tener 2 guardias, 4, esos costos te los traslado a ti como consumidor. No vas a perder ni a absorberlos. Definitivamente. Entonces, Sandy, el que pierde al final de cuentas no es solo el negocio, no es solo el empresario, sino que es el guatemalteco común, cada uno de nosotros, que pagamos día con día los costos de la inseguridad. ¿Cómo podemos hacer entonces para que nuestra economía no caiga a causa de la violencia, de la inseguridad en general? Bueno, lo que hay que hacer es una cosa, volver realmente a nuestro país un lugar más seguro, pero esta es una tarea muy difícil. De hecho, hay estudios que son dramáticos de Naciones Unidas y otras organizaciones muy importantes. El año pasado había uno que nos ponía después de Afganistán como el país más violento del mundo. Yo creo que tampoco estamos en ese nivel, pero sí hay uno que se hizo este año por parte de europeos que dice que Guatemala está dentro de las 10 capitales más violentas de Latinoamérica, y eso sí te lo creo, y eso es muy malo, porque entonces, ¿te recuerdas que hablábamos hace pocos minutos también del tema de la guatemalteca que murió por migrar? Claro. Pues lo mismo pasa acá. ¿Qué turista extranjero va a querer venir a Guatemala si sabe que no es un país seguro? Y me llama la atención, Julio, ya casi que para ir concluyendo, que en Guatemala, a causa precisamente de ese desempleo, muchas personas deciden emprender. Correcto. Sin embargo, también a causa de la violencia, desisten de estos proyectos y toman otras decisiones para poder sobresalir y sobrevivir. Decisiones dramáticas, que es realmente unirse muchas veces al crimen organizado, Sandy. Y lo que entonces estamos fortaleciendo es realmente esas estructuras criminales. Y nosotros cada vez vamos perdiendo más nuestra privacidad, vamos perdiendo más nuestro espacio. Fíjate que cuando yo era niño, muchísimos años atrás, ¿verdad, Sandy? Podía salir a jugar con mis amigos béisbol a la calle, fútbol a la calle o en bicicleta a la calle. Hoy yo no me atrevo a que mis hijos salgan a la calle, es peligroso. Definitivamente, pero vamos a ver entonces qué tanto puede impactar este caso y le vamos a dar seguimiento también. Vamos a ver qué dice el sector empresarial al respecto, Julio. Este tema da para más. Este tema da para más y estamos perdiendo todos. Y Sandy, a mí sí me preocupa mucho que no es solo la pérdida de vidas, que ya es lamentable, la pérdida de credibilidad, la pérdida de inversión, la pérdida económica que estamos teniendo en todos los niveles. ¿Sabes? Ya no puedes sentirte seguro o segura en ningún lugar, Sandy. Ya no. En la calle no, en los buses no, en tu casa no, en el carro no, en ningún lado. ¿Hasta cuándo vamos a llegar entonces? Pero bueno, concluimos este tema y vamos a darle a conocer otras noticias que también en este día se han resaltado del acontecer nacional, especialmente las judiciales. Claro que sí, precisamente ya en estas noticias judiciales que mencionaba Sandy Monroy, hoy en el juzgado de mayor riesgo a cargo de la jueza Erika Lorena Aifán, el Ministerio Público realizó la imputación de hechos penales en contra de 5 empresarios. La diligencia se aplazó y continuará el lunes 4 de junio en la megasala de audiencias. Por favor, veamos la nota. La diligencia judicial inició después de las 9 de la mañana en la megasala de audiencias. La juzgadora Erika Lorena Aifán verificó la presencia de los representantes del Ministerio Público, abogados defensores y sindicados. Previo a iniciar a escuchar la intimación de hechos penales, se observó que los defensores hablaron con sus patrocinados. La juez solicitó los datos personales de identificación a cada uno de los 5 sindicados. Los empresarios fueron señalados por la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público de haber cometido el financiamiento electoral ilícito. El fiscal del caso reprodujo la declaración en anticipo de prueba de 2 colaboradoras eficaces, quienes declararon en marzo de este año. La diligencia continuará el lunes 4 de junio. Continuará en el uso de la palabra la Fiscalía para presentar prueba documental. Al finalizar la participación del MP, se le otorgará la palabra a cada empresario señalado para declarar ante la jueza por la acusación penal en su contra. ¿Qué dice usted a nivel internacional? ¿Será que Donald Trump se reunirá finalmente con su homólogo de Corea del Norte? ¿Será o no será? Eso lo sabremos, Sandy, en unos minutos al volver de la pausa. Somos a la medida. Y en otras noticias, ¿qué sucedió hoy? Pues se dio un intento de motín
en el correccional Las Gaviotas, donde los internos han exigido el ingreso de encomiendas, pero sin revisión alguna. La madrugada de este viernes, los menores que se mantienen recluidos en el anexo correccional Las Gaviotas intentaron amotinarse. Ellos exigen a las autoridades de bienestar social que les permitan ingresar encomiendas sin revisión. La Policía Nacional Civil se movilizó para controlar a los menores y luego de un diálogo con las autoridades, todo se tranquilizó. La Secretaría de Bienestar Social dejó claro que los internos tienen que apegarse a las leyes y no deben exigir demandas ilegales. El día de ayer a las 11 de la noche se empezó a registrar un conato de motín en el Centro de Detención Juvenil Etapa 2, que está al lado de Gaviotas. Quiero decir que el sistema de inteligencia que hemos establecido en los centros de detención juveniles lograron captar inmediatamente algún tipo de ruidos, de algún comportamiento extraño, e inmediatamente entraron a funcionar los protocolos de seguridad, los cuales nos permiten actuar y detener cualquier tipo de situación que se pueda desarrollar. Quiero decir que fueron 63 privados de libertad adolescentes que causaron este conato de motín. El descontento de ellos y lo que exigen es que se entren encomiendas, pero sin revisión, sin ningún tipo de revisión, y también que la visita logre entrar a lugares donde no está permitido, y nosotros vamos a ser respetuosos de la ley, del marco normativo vigente, y es completamente innegociable. Por lo tanto, nosotros estamos está en completo control ahorita el centro, y todos los demás centros se encuentran trabajando y funcionando sin novedad. Autoridades localizaron algunos hierros con punta con los que pretendían perforar paredes y piso. El día de ayer logramos detectar que lograron inundar a través de los baños y debilitaron la pared para poder arrancar algunos hierros y poder empezar a hacer algún tipo de boquete. Pero inmediatamente nosotros actuamos, y es por eso que no vamos a permitir que nada se salga de control dentro de los centros de privación de libertad, porque nuestro principal interés es salvaguardar la integridad física de los adolescentes y de los trabajadores del centro. Otras noticias, el Ministerio de Salud Pública busca ejecutar 15 millones de quetzales del préstamo del BID para antes de septiembre, que es cuando se vence el plazo de ejecución. A 3 meses de vencer el plazo de ejecución, el Ministerio de Salud debe ejecutar más de 15 millones de quetzales de un préstamo y donación del Banco Interamericano de Desarrollo. La situación general que el 23-28, por ejemplo, está funcionando desde el año 2014, aunque en realidad empezó a ejecutarse hasta el 16, se hizo muy poco. En el 17 sí dio un paso fuerte, y ahorita en el 18 esperamos ejecutar más de un 40%, que es bastante. El préstamo original era de 35 millones y para el año 18, el presente año, nosotros tenemos que ejecutar 12 millones. En el caso de Mesoamérica, que la donación eran de 5 millones y ahorita son cerca de 3 millones los que hay que ejecutar. El préstamo está vigente desde 2014, pero no se ha ejecutado debido a lo tardado de los procesos. Bastante pobre, pero es por el tiempo que se llevan los procesos. Cuando hablamos de ejecución es cuando ya se paga, de tal suerte que si ahorita podríamos decir que de lo que corresponde este año es un 10%, en el mes de octubre probablemente estemos en un 80 y pico %. Representantes del Ministerio de Salud y del BID citaron a posibles proveedores para participar en los eventos de licitación para la ejecución de 2 proyectos con los recursos del BID. Y lo que estamos tratando es de poder ejecutar la mayor cantidad de recursos del préstamo, que se realizó es de mucha importancia para nosotros porque se invita a los proveedores de bienes y servicios, medicinas, vehículos y a las mismas constructoras, motivarlos para que participen, confiando en que están los recursos
que el proceso es completamente transparente, se van a abrir las ofertas delante de ellos el día indicado, se subió a Guatecompras y tenemos detrás de todo esto el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo. Los proyectos buscan beneficiar a mujeres embarazadas y madres de las áreas del cinturón de la pobreza en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango y Quiché. Estos trabajos incluyen la construcción de 6 centros de salud y el remozamiento de 31 centros y hospitales. El incremento del déficit habitacional se debe en parte a la falta de mecanismos que faciliten el otorgamiento de créditos para la adquisición de una vivienda, indican miembros de la Cámara de Construcción. Es por ello que esperan la promoción de leyes que atiendan dicha situación. El problema es la demanda existe, pero no está en capacidad de compra. Es decir, la gente, hay mucha informalidad en este país. En nuestro país realmente es una realidad que hemos hablado siempre, que la informalidad no nos ayuda porque al momento de que queremos ir a la persona que quiera comprar una casa, pero tiene un trabajo que no está dentro de todo el marco regulatorio de la ley, no es sujeto de crédito, porque no es una persona que está pagando impuestos, no es una persona que está bancarizada, y el banco le da miedo a eso y el riesgo no lo toman y no están dispuestos a darles ese crédito que necesitan para la compra de su casa. El déficit habitacional ronda los 1.6 millones, pero anualmente 70.000 familias se suman a la solicitud de un hogar. Tenemos la iniciativa de la ley de interés preferencial que la presentó el diputado Oscar Chinchilla hace ya varios años. Sigue en proceso, está en primera lectura aún. Esperamos esa como una solución. Y en el Congreso de la República fue presentada una iniciativa de ley que busca sancionar de forma penal y administrativa las malas prácticas hacia mujeres embarazadas. La violencia verbal, física y psicológica, entre otras prácticas, buscan ser sancionadas con 2 a 5 años de prisión e inhabilitación temporal para ejercer funciones en salud. Esta es la propuesta que realiza la Comisión de Salud del Congreso de la República a través de una iniciativa de ley que fomenta y protege la salud obstétrica. Varias organizaciones de mujeres presentaron propuestas para su elaboración, indicando que centros de salud e incluso hospitales se dan estas malas prácticas. Sin embargo, el artículo 19 también protege a los profesionales en salud que sean afectados con una denuncia falsa, para que ejerzan su derecho a la defensa. Bueno, y en otra orden de información, la cartera de comunicaciones va a solicitar un presupuesto de 10.000 millones de quetzales para el mantenimiento y reparación de la red vial del país. El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, comentó en la actividad de Presupuesto Abierto 2019 que esa cartera solicitará 10.000 millones de quetzales destinados al mantenimiento y reparación de la red vial del país. Actualmente esa dependencia del Ejecutivo tiene un presupuesto que supera los 4.000 millones. Un presupuesto bastante ambicioso para ya con los eventos que pensamos subir. Pues sin embargo sabemos que estamos afectos al primer recorte, que es el que hace el Ministerio de Finanzas, y después va el recorte según lo que aprueba el Congreso de la República. Mira, andamos logrando alrededor de 10.000 millones de quetzales. ¿En qué se van a invertir? Bueno, en la red vial nacional, en todos los eventos que estamos previendo para poder hacer una serie de libramientos, los libramientos que se necesitan para el anillo metropolitano. Una serie de libramientos y bueno, seguimos con el plan de reposiciones. Tenemos un plan ambicioso también en Covial para poder terminar de rescatar las carreteras que se encuentran en mal estado.